Hola, muy buenos días. Bienvenidos a nuestra clase número 11 de Introducción a la Ingeniería Matemática. Hoy día vamos a estar hablando de diferentes tópicos que son interesantes para la ingeniería matemática. En particular vamos a estar hablando de la lógica deductiva y de otro tipo de lógicas que son más importantes a la hora de ejercer esta profesión. Vamos a partir, como es habitual, con una frase inspiradora. Este es de Deepak Chopra, que nos dice que el mejor uso de nuestra imaginación es la creatividad. El peor uso de la imaginación es la ansiedad. La ansiedad la crea el- nuestra mente cuando empieza a imaginar escenarios adversos, cuando empieza a elucubrar fantasías, digamos, de qué es lo que podría pasar, qué es lo que podría ir mal, pero claro, una mente más libre, digamos, más abierta a la experiencia, como un poco trayendo a colación lo que estuvimos viendo sobre la teoría del Big Five, es una mente em, que puede ocupar esa misma imaginación no solamente para crear esta ansiedad, sino que para crear cosas nuevas, para crear vínculos entre cosas. Seguramente les ha pasado que ya les debe estar pasando en algunos cursos de matemáticas que les empieza a calzar un poco el relato de cosas que ya sabían, digamos, y cuando empiezan a calzar uno empieza a imaginar, bueno, cómo serían casos más generales o casos más abstractos, y bueno, de eso se trata un poco un uso adecuado de la imaginación. Les voy a dejar en el sitio web del aula virtual la programación hasta el certamen 2. Hasta el certamen 2 voy a ser esencialmente yo el que va a estar encargado del curso. Después será Leonardo. Eh, Acabamos de pasar nuestro certamen 1. La clase de hoy es sobre pensamiento lógico deductivo, pensamiento crítico, paradojas lógicas y matemáticas. En las próximas clases vamos a estar viendo ejemplos de inteligencia animal, vegetal y artificial, justamente para hacer una contraposición a la inteligencia humana. Esto es sumamente importante, sobre todo dado el auge que tiene hoy la inteligencia artificial y lo realmente único que somos los humanos y el rol fundamental que jugamos en la inteligencia general y en particular en la inteligencia necesaria para el desarrollo de esta disciplina. Recordemos que en el ciclo de la ingeniería matemática que estuvimos discutiendo en las primeras clases, es la componente humana la que nos hace ingenieros matemáticos. Lo que es realmente difícil hoy es la modelación matemática situada de los problemas. Hoy día, como les decía, ustedes no pueden preguntarle a ni un computador, modélame el problema de los incendios en Valparaíso. No está la tecnología para eso y yo tengo muchas dudas que la exista algún día. Yo no puedo decirle a un computador, eh, hay problemas de transporte en mi ciudad. Es muy abstracto. Lo que uno sí puede hacer y lo que es para lo que los computadores son buenos es cuando el problema ya está planteado matemáticamente que lo resuelvan. Y eso no es nada nuevo, digamos, los viene haciendo las calculadoras Casio de los 70, ya eran mucho mejor que los seres humanos a la hora de resolver problemas de la aritmética. Bueno, eso ha ido escalando, al día de hoy son mejores que nosotros al hacer integración por partes, derivadas, ecuaciones diferenciales parciales, ecuaciones diferenciales estocásticas. Eso lo hace mucho mejor que los seres humanos. O sea, la parte técnica es la sencilla de la ingeniería matemática, o al menos es la parte donde más apoyo podemos tener de la tecnología. Ahora, donde no vamos a tener apoyo de la tecnología tampoco es una vez que el programa o el computador nos da una solución. De ahí transportar eso a una propuesta sólida, basada en la evidencia, a ser presentada a las autoridades, a las gerencias, o sea, a quien sea, eso es muy propiamente humano y eso es lo que nos distingue como ingenieros matemáticos.
Entonces, por eso es sumamente importante que todo el auge de la inteligencia artificial no viene más que a ser una de las líneas de este ciclo de la ingeniería matemática que parte con problemas del mundo, parte y termina con problemas del mundo real, pero en solo una parte viene la modelación cuando ya está hecha, digamos, y la solución es ahí donde la inteligencia artificial nos va a ayudar, no en la modelación ni tampoco en la interpretación. Después vamos a ver usos y abusos de la ingeniería. Vamos a seguir viendo ese tema porque ya mostramos un ejemplo interesante eh, con el abuso, digamos, del Big Five, ¿cierto? Para, para, para influenciar nuestras mismas democracias, digamos. Después vamos a pasar a aspectos básicos de ingeniería, de inferencia estadística, sin ser un curso de estadística, sino que vamos a sobrevolar solamente algunos ejemplos. Y después teoría de probabilidades, sistemas dinámicos, teoría de grafos. Y después vamos a pasar muy rápidamente a sobrevolar un poco la historia de las matemáticas que van desde Babilonia, Egipto, Grecia. Vamos a ver algunos personajes claves como Galileo, Fermat, Descartes, Newton, Leibniz, Euler, Gauss, Riemann, Fourier, Ramanujan, y vamos a terminar antes del certamen 2 con un panorama matemático de la actualidad, cómo hoy se desarrollan las matemáticas. Las matemáticas se desarrollaron en su cuna babilónica griega intentando resolver problemas de esa época, problemas de orden civil, problemas de orden astronómico, problemas del orden de la navegación. Esas eran las fuentes de inspiración de la matemática. Vamos a ver que eso ciertamente ha mutado y vamos a discutir en qué hemos estado o en qué vamos a estar en los próximos años. Entonces, bueno, ahora entramos más de fondo a nuestra clase del día de hoy. Entonces, ¿a qué nos referimos? ¿A qué nos referimos con estas lógicas formales e informales? Hay una suerte de lógica formal que que es la lógica matemática, ¿cierto? La lógica rigurosa, la lógica de la filosofía también, cómo argumentar de manera sólida ciertos, ciertas premisas y poder decidir eh, de manera certera si una sentencia es falsa o es verdadera, o si un resultado es verdadero o es falso, y un poco esa lógica binaria del verdad-mentira. Pero cuando uno tiene problemas del orden de las ciudades, problemas como el COVID, cómo lo enfrento, las decisiones no van a ser tan todo o nada, digamos. Va a ser más bien, bueno, evaluemos el caso y veamos qué es lo más pertinente como mecanismo de acción, digamos. Eh, y muchas veces hay ahí una suerte de justo medio, digamos, que no es sencillo, digamos, cómo tomar ese tipo de decisiones, por ejemplo. Es mejor las cuarentenas largas o pequeñas, o perdón, cortas, em, y hay que saber, digamos, que tienen pros y contras, digamos. Cerrar toda la ciudad tiene costos, digamos, tiene costos para la salud mental de las personas, tiene costos para la violencia intrafamiliar, tiene costos para la economía de las familias, la gente necesita trabajar para tener ingresos, tiene costos múltiples, digamos, para el funcionamiento de las ciudades, pero tiene eventualmente beneficios. Entonces, ¿cuáles son los beneficios costos? Bueno, ahí muchas veces la lógica deductiva, inductiva de la matemática nos puede dar una orientación muy frágil o muy de sobrevuelo, digamos. No son sentencias tipo 2 más 2 igual 4 de verdadero o falso, sino que hay un justo medio. Y un poco, bueno, vamos a estar discutiendo de ese tipo de lógicas. Entonces, claro, como les comentaba, hay un mundo de los problemas matemáticos bien planteados, que son problemas tipo 2 más 2 igual cuánto, y hay una cierta mecánica, una aritmética que nos permite resolver eh,
esa ecuación, 2x más 5 igual 7, hay una cierta mecánica que nos ayuda a despejar la x, ¿cierto? Y eso se va complejizando después con cálculo y ecuaciones diferenciales y álgebra lineal, digamos, pero básicamente es el mismo principio. Y entonces, bueno, ahí tenemos una parte del cuento y lo otro son propiamente los problemas de la ingeniería, digamos, cómo resolver grandes problemas de la civilización. Y los grandes problemas de la civilización no se resuelven únicamente con una ecuación matemática, sino que primero pensándolos, consiguiéndolos propiamente tal, con estas herramientas, no tanto las herramientas de la inducción, ni las integrales, ni la derivada, sino más bien con aspectos un poco más amplios, digamos. ¿Cuáles son los factores más relevantes que caracterizan el problema al cual me quiero enfrentar? Entonces vamos a partir con este tipo de lógica de problemas matemáticos bien planteados, de lógica formal, un conjunto de herramientas que nos va a permitir discernir si una aseveración es verdadera o falsa. Entonces, ok, vamos a partir método inductivo y deductivo. Tienen diferencias, ¿cierto? No es lo mismo el método inductivo que el deductivo y su dirección radica en la dirección de razonamiento que ocupan para llegar a conclusiones eh, desde las premisas, ¿cierto? El, tanto el inductivo como el deductivo son parte de este método de razonamiento lógico formal, ¿cierto? El inductivo utiliza las premisas particulares para llegar a una conclusión general y el deductivo usa principios generales para llevar a conclusiones específicas, ¿cierto? El inductivo es como el método de inducción matemática, ¿cierto? Yo expongo un ejemplo, digamos, donde una aseveración es verdad. Supongo que para n más 1 es, perdón, muestro que para n es verdadero, para un n genérico, y demuestro que para n más 1 sigue siendo verdad. Ambos métodos son importantes en la producción del conocimiento, en la investigación científica, y bueno, la utilización de uno u otro va a depender del contexto específico en el cual se plantean las preguntas. Voy a poner un ejemplo que es sumamente interesante. Yo tengo una circunferencia y pongo un punto y me pregunto, bueno, ese punto en cuánto, bueno, como hay solo un punto, digamos, me pregunto, bueno, ¿en cuántas regiones se subdividió la región grande, la región completa? Y la pregunta es, bueno, una región, porque básicamente hay solo un punto. Yo agrego un punto y digo, ok, aquí, si uno de estos dos puntos, donde sea que esté el segundo punto, yo voy a estar generando una partición del gran espacio y cuántas regiones me quedan. Me da lo mismo el área de cada uno, la proporción, esa no es la pregunta. La pregunta es cuántas regiones quedan de esta subdivisión. Y la respuesta es siempre 2, salvo que el segundo punto caiga exacto en el primero, pero podríamos poner eso como una restricción del problema. Siempre que se añada un punto, se añade un punto distinto en donde estaban los anteriores. Entonces, bueno, 2 regiones. ¿Qué pasa si agrego un tercer punto? Se va a formar un triángulo y van a haber 3 regiones por fuera y una por dentro, son 4 regiones. ¿Qué pasa? Se añade un cuarto y los uno todos con todos, voy a tener 8 regiones. ¿Qué pasa si añado un quinto? Cuando se añade un quinto voy a tener 16 regiones. Y hay un patrón que empieza a emerger aquí, ¿cierto? 2 elevado a 0 es 1, 2 elevado a 1 es 2, 2 elevado a 3. Perdón, 2 elevado a 0 es 1, 2 elevado, perdón, 2 elevado a 0 es 1, 2 elevado a 1 es 2, 2 elevado a 2 es 4, 2 elevado a 3 es 8, 2 elevado a 4 es 16. Entonces yo puedo en algún sentido imaginar con esta suerte de pensamiento inductivo, de decir, bueno, si ha sido verdad hasta este momento, yo puedo decir que el, el dominó se va a caer de ahí para adelante y esto va a ser cierto hasta la eternidad, digamos, ¿cierto?
Entonces podríamos conjeturar una fórmula general, claro, ¿cierto? Para n puntos, yo puedo decir que la cantidad de regiones en la cual se divide la circunferencia es 2 elevado a número de puntos menos 1. Entonces cuando hay un punto me queda 2 elevado a 0. Cuando hay 2 puntos me queda 2 elevado a 1. Cuando hay 3 puntos me queda 2 elevado a 2. Cuando hay 4 puntos, 2 elevado a 3. Y cuando hay 5 puntos, 2 elevado a 4. Hasta ahí funciona, ¿cierto? Error. Cuando yo agrego un punto más, se generan 31 regiones. Estos 2 elevado a n menos 1 sería 32 en este caso. Y de ahí, si agrego un punto más, es 57 en vez del 64, que era lo que predecía mi fórmula, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el error aquí? El error es que yo no demostré rigurosamente, no ocupé las herramientas de la lógica formal del pensamiento de la inducción, sino que más bien fui a partir de un ejemplo, traté de ir construyendo un, un- una verdad general, siendo que no era el caso, ¿cierto? El- el caso aquí es que para utilizar las herramientas de la lógica inductiva, yo tengo que demostrar matemáticamente que esta fórmula es verdad para n más 1, y en este caso 1 no puede ser. Entonces el pensamiento inductivo no es mostrar varios ejemplos y decir que esto funciona, sino que es tener la certeza matemática de que esto es una verdad universal. Entonces, ese es el problema. Bueno, sin embargo, uno puede hacer una fórmula matemática que prediga exactamente la cantidad de, de regiones en la cual se va a subdividir la región principal. Y esta es una fórmula bastante más complicada que 2 elevado a n menos 1, sino que es, como ven ahí, x a la cuarta menos 6x cubo más 23x cuadrado menos 18x más 24 partido por 24. Si uno lo prueba para 1, 2, 3, 4, 5, 6, esto es verdad, uno puede demostrar por inducción que esto es verdad. Y bueno, ahí uno estaría ocupando de manera rigurosa las herramientas. Pero bueno, nada se parece menos a un problema de la vida real de una ciudad, un problema de la vida real de una civilización moderna, que a un problema matemático de este tipo, ¿cierto? Un problema de este tipo no va a resolver el problema del COVID, ni de la organización civil, ni de la organización de transporte, ni el problema de las aguas de la quinta región, ni el problema de transporte, ni el problema de asignación de camas, digamos, sino que se requiere otro tipo de lógicas que no son las formales, sino más bien son las informales. Y estas lógicas informales son las lógicas del pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico tiene más que ver con esta suerte de problemas grandes donde una comisión de expertos va a dar su opinión o va a intentar caracterizar cuáles son los aspectos relevantes del problema al cual queremos abordar, porque sabemos que cualquier intento de modelación matemática va a dejar fuera gran parte del problema. Entonces, bueno, al menos centrémonos en lo que consideramos que es relevante a la hora de abordar un problema de carácter global, de carácter eh, regional, nacional o de carácter más bien ingenieril. Entonces, bueno, ¿cuáles son las herramientas del pensamiento crítico? Bueno, el análisis del problema, la inferencia de qué es lo que podemos decir a partir de qué es lo que sabemos, la evaluación de una manera más general, ¿cierto? Esto es muy amplio, porque cómo se evalúan los problemas, bueno, para eso necesito una métrica, pero bueno, ¿con qué métrica voy a medir a los alumnos? ¿Con qué métrica voy a medir la, el- la performance, digamos, de una cierta política pública? Y ahí viene otro problema.
¿Cómo interpreto yo? Cómo la ciudad ha ido evolucionando a la hora de adoptar o de acogerse a una u otra política, digamos. Eh, Cómo generar a partir de decisiones, acciones de parte de la población, cómo el poner un cartel, cómo el hacer publicidad, digamos, va a generar eh, un- un- una percepción de parte de la población hacia un problema particular. Cómo ocupar la razón como vehículo principal de la toma de decisiones, cómo ocupar el pensamiento lógico eh, para favorecer decisiones basadas en la evidencia. Entonces, todo esto que es realmente importante a la hora de tomar decisiones, de hacer políticas públicas, de hacer ingeniería para la civilización, esto es muy difícil de transmitir y es muy difícil de educar en las personas. Me gusta mucho esta frase, digamos que el buen juicio en general, viene de la experiencia. Y la experiencia, bueno, la experiencia viene del mal juicio. En algún sentido lo que nos está tratando de decir esta frase es que uno se va haciendo camino al andar. Eh, ¿Qué prefieren ustedes? ¿Un médico con varios años de experiencia en el mundo de las operaciones cardiológicas, por ejemplo? Tienen un problema del corazón. ¿Qué prefieren? ¿Alguien que con muchos años de experiencia o un practicante? ¿Y por qué si el practicante en algún sentido tiene el conocimiento un poco más fresco, ¿cierto? Tiene, tiene la última tecnología a su disposición porque está ahí, es más joven, ¿cierto? Aprendió lo último que está pasando, o van a ir con la persona que tiene mucho más experiencia a la hora de, de tomar decisiones en momentos críticos. Eh, yo no sé cuál será su preferencia particular, pero mucha gente sin duda va a preferir la persona experimentada. ¿Y por qué van a elegir la persona experimentada? Porque quizás ya se ha equivocado bastante. Y el equivocarse bastante tiene un valor en el mundo de la ingeniería civil que es brutal, porque uno va aprendiendo de los errores. Pero llega un momento donde uno ya se va equivocando cada vez menos. Y justamente por eso muchas empresas, por ejemplo, dicen, bueno, yo quiero un profesional con 5 años de experiencia. Uno asume que un poco ya se ha ido equivocando, y justamente en ese proceso de irse equivocando es tremendamente valorable por las empresas, por los hospitales, por el mundo, digamos, en general. Entonces no le teman al error en general, en matemáticas es fundamental el error. No hay que darle esa connotación negativa que muchas veces tiene producto de los sistemas de evaluación, sino que en el error está la clave, es ahí donde aprendo. Yo si no me equivoco, no aprendo. Así de sencillo. Entonces, bueno, eso va en la línea, digamos, de este comentario producto de este slide. Entonces, bueno, vemos que el pensamiento crítico tiene más que ver con negociaciones, cooperaciones, con prueba y error, ¿cierto? De ir implementando cosas, ir dándome cuenta cómo la población va respondiendo a nuevas políticas, cómo un proyecto de ingeniería va evolucionando en virtud de las nuevas decisiones que se están pensando. Muchas de estas decisiones se van implementando en los distintos proyectos, se van caducando, se va probando, se va informando cómo va evolucionando el proyecto y con eso se va ajustando, se van ajustando las mismas decisiones que se están implementando. Se van descubriendo cosas en el camino, la misma regulación puede que cambie. Imagínense una obra civil
que se va a demorar 10 años en construir, lo más probable es de que la ley de construcción cambie en ese periodo, entonces hay que estar al tanto de lo nuevo que va a ir apareciendo. Puede suceder que venga el COVID, digamos, y eso cambie la forma de trabajar. En fin, digamos, eso tiene más que ver con problemas de la ingeniería y tiene muy poco que ver con la forma clásica que tenemos de resolver problemas los matemáticos, que es, digamos, desde ecuaciones o conjuntos de ecuaciones y de fórmulas más bien planteadas, digamos. Esto tiene todo de lo mal planteado, porque son problemas muy difusos y muy amplios. Entonces vamos a volver ahora a la lógica un poco más estricta y vamos a ver aspectos más paradójicos de la lógica. ¿Y por qué les quise incluir esto en el panorama de lo importante de las herramientas del pensamiento y de la ingeniería matemática? Porque a veces nosotros insistimos mucho que la gracia de las matemáticas es que nos dan este, este, este conjunto de herramientas que nos permiten discernir de manera unívoca y muy alineado con la razón. Pero ya los filósofos de antes de Cristo se preguntaban, por ejemplo, ¿cuál es el valor de verdad de la siguiente sentencia? De la siguiente frase. Esta sentencia es falsa. Bueno, si yo tomo esa frase y digo, bueno, voy a suponer que esto es verdad. Ah, bueno, entonces si es verdad, es falsa, porque esta sentencia es falsa. Ah, no, tienes razón. Entonces es falsa. Bueno, pero si esta sentencia, si la frase esta sentencia es falsa, quiere decir que es verdadera. Entonces cuando digo que es verdadera, estoy diciendo que es falsa. Cuando digo que es falsa, estoy diciendo que es verdadera. Entonces hay una suerte de paradoja que se produce con una frase muy sencilla, digamos. ¿Qué pasa ahora con las frases heteronómicas y autonómicas? Bueno, las frases, voy a intentar dividir en dos el mundo de las palabras. El mundo de las palabras que se explican a sí mismas, como por ejemplo la palabra corta, es una palabra que es corta, la palabra eh, la palabra esdrújula es una palabra que es esdrújula, y así, por ejemplo, hay palabras como aspirina, no sé, que no es una aspirina, sino que es una palabra. Entonces, bueno, las palabras que sí se explican a sí mismas las voy a llamar autonómicas, y las palabras que no se explican a sí mismas las voy a llamar heteronómicas. Pregunta. Tenemos dividido el mundo de las preguntas, el mundo de las palabras exactamente en dos mundos, porque yo sea me explico a mí mismo o no me explico a mí mismo, no hay intermedios. Ok, ¿qué es? ¿Dónde meto al saco? Supongamos que he metido ya al saco a uno de los dos sacos, a todas las palabras del diccionario. Me va a quedar la palabra heteronómica. Ok. Si heteronómica Si a heteronómica la meto al saco de heteronómicas, voy a estar cometiendo un error. Porque si heteronómica es heteronómica, quiere decir que es autonómica, porque se está aplicando a sí mismo. ¿Estamos de acuerdo? Ah, ok, la voy a meter en las autonómicas. ¿Cierto? Pero si heteronómica es autonómica, quiere decir que que es heteronómica. Entonces debería ir en las heteronómicas. Ah, pero si es heteronómica, entonces es autonómica. Ah, pero si es autonómica, es heteronómica. Entonces, ¿y dónde la meto? Entonces, ¿dónde está la paradoja? Que bueno, yo creí que era capaz de meter a todas las palabras en estos dos sacos. No, hay una palabra al menos que no puede caer en ninguno de los dos sacos. Y eso es paradójico. Dicho sea de paso, una de las paradojas
que puso de cabeza las matemáticas a principios del siglo XX en general, finales del XIX también. Y dio espacio y lugar a lo que hoy consideramos como los axiomas de Salmero Frankel y la matemática más axiomática, que es lo que conocemos el día de hoy. Otras cosas que también ya se escapan un poco de la intuición. Y si yo les pregunto, ¿qué hay más? ¿Hay más números naturales o hay más números pares? Evidentemente que la intuición nos dice claramente que hay más números naturales que números pares. Si bien es cierto, los dos son infinitos, da la impresión, a primera vista, que por cada número par, yo puedo asignarle dos números impares, ¿cierto? Al 2 yo le asigno el 1 y el 2. Al 4 yo le puedo asignar el 3 y el 4. Y el 5, al 6, al 5 y el 6. Y así, ¿cierto? Parece ser que si yo dibujo la línea de los números naturales, por cada vez que marco de los números pares, por cada vez que marco un número par, van a haber dos números naturales, ¿cierto? Entonces, en algún sentido, la línea, cuando yo marco la línea de los números reales, cuando yo marco los pares, se ve mucho menos poblada que cuando yo marco la de los números naturales. Entonces, da la impresión que son el doble, pero no. Hay una forma de conteo que es a partir de biyecciones. Hay dos en matemáticas, ¿cierto? Yo puedo hacer una biyección entre conjuntos, y si hay una biyección, una función uno a uno, que me asigna por cada elemento del conjunto A un elemento del conjunto B, y esta es biyectiva, yo puedo decir que la cardinalidad de esos dos conjuntos es exactamente la misma. Esta es la forma en que contaban los primeros seres humanos, o los primeros Neandertal, cuando no existían los números todavía, y querían contar si el rebaño estaba completo o no. Entonces, ¿qué hacían? Bueno, en una vasija, con piedras, por cada, la tenían con tantas piedras como ovejas en un rebaño. Supongamos que tenían ovejas. Entonces, cuando iban a pastar, cada vez que salían del rebaño, cada vez que salía uno, sacaban una piedra. Salió la segunda, salió la tercera, y ahí iban sacando piedras. Entonces, si no quedaban piedras, quiere decir que salieron todos. Y ahora, ¿cómo sabemos, sin contar, sin números, sin 1, 2, 3, sin nada de eso, cómo sabemos si las ovejas volvieron todas? Bueno, vuelvo a rellenar mi vasija con piedritas. Por cada oveja que entra, yo pongo una piedrita. Y si calza, digamos, quiere decir que volvieron todas. Si me sobra una, bueno, quiere decir que hay una dando vuelta, y, si vuelve una de más, bueno, también me voy a dar cuenta con este sistema. Entonces, sí es posible hacer una biyección entre los números pares y los números naturales. Eso quiere decir que, contrario a nuestra intuición de que son el doble, son exactamente la misma cantidad, y ese es un tipo de infinito, que es lo que llamamos el infinito numerable. Entonces ahora yo les puedo hacer la pregunta: ¿qué hay más? ¿Hay más números en el intervalo 0,1? Estoy diciendo números, no números enteros, ni números pares, ni números nada. ¿Hay más números en el intervalo 0,1 o hay más números naturales? Bueno, yo sé que los números naturales son infinitos. Y yo sé también que en el 0,1 hay infinitos números, ¿cierto? Porque entre dos números también hay infinitos números. Pero ¿en cuál hay más? ¿Podré yo hacer una biyección entre los números naturales y los números del intervalo 0,1? ¿Tienen alguna intuición ustedes de que hay más?
Bueno, resulta que hay un procedimiento, se llama la diagonal de Cantor, que es decir lo siguiente: supongamos que hay una biyección entre los números del 0 y 1 y los números naturales. Entonces, si tal biyección existe, yo para un número tengo su correspondiente número natural, al segundo su correspondiente número natural, al tercero, y yo voy a suponer que esa lista está completa. ¿Ok? Yo voy a construir un nuevo número, que es sumarle a la diagonal, que se genera de la lista de mi supuesta lista de números, con los cuales voy a hacer la biyección con los números naturales. A los números de la diagonal les voy a sumar 1, y les voy a sumar 1 módulo 10, como para que al 9, en vez de asignarle el 10, yo le asigne el 0. Entonces al 2 le asigno el 3. Al 1 le asigno el 2, en este número X que está acá abajo. Al 6 le asigno el 7, y así. ¿Qué nos dice este nuevo número? Bueno, este nuevo número creado me dice: fíjate que tu lista estaba incompleta. ¿Por qué? Porque este número que yo acabo de crear no es el primero. ¿Y por qué no es el primero? Bueno, porque este número tiene un 3 como primer dígito. Entonces no es el primero, como primer dígito después del 0. Ah, ok. ¿Será el segundo? No, no es el segundo, porque el segundo número de tu lista tiene un 1. Y este tiene un 2. Ah, tienes razón, no es el segundo. Y bajo la misma lógica, no es el tercero, no es el cuarto, no es el quinto. Entonces yo siempre voy a poder meter un número más a esta supuesta lista con la cual yo voy a hacer la biyección en los números naturales. Entonces, si yo siempre puedo añadir una más, quiere decir de que hay más números en el intervalo 0,1 que números naturales. Pero si los dos son infinitos, bueno, eso quiere decir que hay un infinito que es más grande que el otro. Y eso es lo que llamamos la cardinalidad del continuo. Y bueno, en fin, no voy a entrar en detalles, pero fíjense lo interesante que es el mundo de, de las cardinalidades, y lo pobre que nos queda la intuición a la hora de hacer juicios sobre los infinitos. Bueno, y termino la clase de hoy también una paradoja que es bastante interesante, que viene del mundo de la estadística. Entonces nos dice que el puntaje promedio de una escuela de danza para niños y niñas de la clase A son 16 y 21. ¿Qué quiere decir? Bueno, que el puntaje promedio de los niños es 16 en la clase A, y el puntaje promedio de las niñas en la clase A es 21. O sea, uno podría decir que las niñas son mejores que los niños en esta clase. Y ahora, bueno, el puntaje promedio de los niños y niñas en la clase B es 15 y 20 respectivamente. Entonces, en la clase B, los niños también son más malos que las niñas. Los niños tienen 15 en promedio y las niñas tienen 20. 20% de los alumnos en la clase A son niñas. Entonces, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, tenemos la clase A, donde las niñas son mejores que los niños en promedio, y tenemos la clase B, donde las niñas también son mejores que los niños. Pero hay un dato extra, que es el 20% de la clase A son niñas, y el 40% de la clase B son niñas. Entonces el 20% de la clase A son niñas, eso quiere decir que el 80% son niños, y el 40% de la clase B son niñas, eso quiere decir que el 60% son niños. ¿Qué clase tiene un puntaje más alto? Entonces, fíjense lo que va a pasar. ¿Cuál es el promedio de la clase A? Fíjense que dijimos que el promedio de los niños
es 16 y en los niños son un 80%. 16. Fíjense, fíjense que, claro, los puntajes de la clase B son 15 y 20, que son más bajos que los de la clase A, que son 16 y 21. Entonces uno esperaría que, eh, que la clase A tenga más puntaje que la clase B, porque en ambos casos, tanto para los niños como para las niñas, son peores. Sacaron peor en los niños, sacaron peor en las niñas, tiene que ser más alto, pero vamos a ver que no es el caso. Tenemos un 16 niños, que son el 80%, y 21 niñas, que son el 20%. Entonces, ¿cuál es el puntaje promedio en la clase A? Bueno, el puntaje promedio en la clase A es 17. Uno puede decir que el 80% de 16 es 12,8 y el 20% de 21 es 4,2. ¿Qué pasa para la clase B? Bueno, dijimos que el 60% son niños y el 40% son niñas. El 60% puntúa 15 y el 20% puntúa 0,4. Y 9 más 8 es 17. Entonces tenemos que, a pesar de que en el grupo A, eh, en la clase A, tanto los niños como las niñas lo hicieron en promedio peor que los de la clase B, en puntaje general, tanto la clase A como la clase B están exactamente iguales. Esto no es ni un tipo de truco matemático que yo estoy intentando ponerlos en una situación, sino que es un hecho. Se llama la paradoja de Simpson y hay que estar muy alerta porque esto puede suceder en muchos juicios de valor que hacemos tanto a estudiantes como a pacientes clínicos, como a bueno, cualquier tipo de evaluación puede caer en este tipo de paradojas donde podemos precipitarnos a la hora de evaluar un conjunto de personas diciendo que son peores que otros sin tomar los resguardos intelectuales necesarios para poder hacer un juicio certero. Entonces, sobrevolando un poco lo que vimos en la clase de hoy, vimos la lógica deductiva y la lógica inductiva como métodos de pensamiento formal, ¿cierto? Ese es el más propio de las matemáticas. Vimos que había que tener ciertos resguardos, que hay contraejemplos de situaciones donde pareciera que hay una regla, un patrón que emerge con muchos, muchos ejemplos. Muchos ejemplos no son suficientes como para poder eh, decir rigurosamente que una verdad empieza a emerger. Para eso requiero las herramientas de la lógica inductiva. La lógica deductiva es muy similar. No basta con una deducción a partir de un principio general que parezca correcta, hay que tomar todos los resguardos más propios de ese modo de pensamiento. Y estuvimos viendo aspectos del pensamiento crítico, eh, que es difícil tomar decisiones en el mundo de la ingeniería, que se requieren otro tipo de lógica que no es necesariamente la formal, donde va a empezar a jugar roles, por ejemplo, la evaluación, la implementación, la prueba de error, la generación de políticas e implementaciones. Hay que tomar en cuenta el marco legislativo que también va evolucionando. Hay que ir tomando el cambio de las condiciones de trabajo, hay que ir considerando eventualidades que pueden salir en proyectos de largo plazo, y para eso, más que herramientas de la lógica formal, se requiere un método de lógica, de pensamiento crítico, que es muy difícil de adquirir, sino más bien con la experiencia. Y en el mundo incluso en el mundo de la lógica formal hay paradojas, y estuve poniendo un par de ejemplos para justamente ilustrar que también hay límites en este pensamiento lógico deductivo racional. Entonces con eso termino la clase de hoy. Muchas gracias.